Mi papá canceló mi cumpleaños número 18 para la escapada de mi hermano. Regresaron y encontraron a alguien inesperado y papá se dio cuenta de su mayor error. Entonces, hace 2 semanas, estaba a punto de cumplir 18 años en casa. Pero desafortunadamente, mi horrible hermano menor decidió que quería pasar un fin de semana sin mí y la fiesta terminó siendo cancelada. Mi hermano, que tiene 15 años, es el favorito de mi papá, por si no estuviera lo suficientemente claro. Todo lo que diga en esta casa es lo que vale. Al menos hubo cierto equilibrio mientras mi madre estuvo viva, pero falleció de cáncer de pulmón hace un par de años. Desde entonces, la vida ha sido terrible para mí porque mi papá solo parece preocuparse por mi hermano. Él piensa que, como soy mayor, puedo afrontar todo por mi cuenta. Incluso en mi cumpleaños, había estado planeando salir por la noche con mis amigos. Obviamente, mi papá iba a financiar todos nuestros planes. Pero justo un día antes de mi cumpleaños, mi hermano hizo un berrinche y le dijo a mi papá que quería irse el fin de semana porque lo habían rechazado del equipo de fútbol y necesitaba desesperadamente algo que lo distraiga. Si me preguntas, no me sorprendió que no lo hubieran elegido para el equipo porque no solo es increíblemente malcriado y molesto, sino que tampoco es un buen jugador y no tiene espíritu de equipo. Eso es obvio, por lo que no debería haberle sorprendido que no lo eligieran. Pero todavía estaba completamente deprimido por eso, y mi papá tuvo que estar de acuerdo. Me sorprendió porque todo eso estaba sucediendo frente a mis ojos. Decidí defenderme y le dije a mi papá que no me quedaría en casa mientras ellos se fueran el fin de semana, no en mi cumpleaños de todos los días. Porque normalmente eso es lo que pasa cuando mi hermano decide que necesita un tiempo lejos de todo. Él y mi papá se van juntos por un tiempo libre y yo me quedo atrapado en casa. A ambos les gusta mucho pescar, por lo que se van de viaje a pescar. Mi papá tiene un amigo que tiene una cabaña en el bosque, así que para ellos es bastante fácil irse. Realmente no soy un fanático de la aventura y definitivamente no soy un fanático de los bosques porque los encuentro espeluznantes. Entonces no soy como mi hermano y mi papá en absoluto. En los primeros casos en que esto sucedió, me ofrecí para quedarme en casa. Después de eso, sin embargo, cada vez que necesitaban irse, ni siquiera me preguntaban si tenía algún plan propio y me quedaba atrapado lidiando con su ausencia. Esto ha existido desde que falleció mi mamá. Nunca solían hacer esto mientras ella todavía estaba presente. No tengo exactamente ningún problema con quedarme solo en casa, pero el problema es que no se me permite invitar a nadie porque mi papá piensa que si hago una fiesta y esas cosas, terminaré destrozando la casa, y es bastante estricto con ese tipo de cosas. Una vez cometí el error de invitar a un par de amigos y habíamos tenido mucho cuidado de mantener la casa limpia. Pero mi papá, decidí revisar las imágenes de seguridad y descubrí que recibí el sermón de mi vida al día siguiente. Mi papá me dijo que no quería que invitara a mis amigos cuando la casa estaba vacía porque no confiaba en nosotros ya que todos éramos adolescentes, y eso nunca conduce a buenas noticias. Entonces, no podía invitar amigos ni podía salir de casa y salir solo porque mi papá cree que eso no es seguro. Me quedo atrapado en casa cuando ellos no están. Obviamente, no quería que eso sucediera el día de mi cumpleaños porque entonces significaría que no podría invitar a mis amigos y tampoco podría salir con ellos. Era mi cumpleaños número 18, por el amor de Dios. Era un día importante para mí y quería hacer las cosas a mi manera al menos por una vez. Pero mi hermano ni siquiera podía dejarme tener eso. Mi papá incluso se ofreció llevarme con ellos y contratar a alguien para que cuidara la casa durante el fin de semana, pero mi hermano insistió en que quería ir sin mí ya que yo nunca había estado en la cabaña y ni siquiera sabía nada. Sería otra tarea presentarme todo, y estaba seguro de que ni siquiera lo disfrutaría. Además, si yo estuviera allí, él no podría dejar de pensar en lo que estaba pasando en la escuela ya que todos me estarían deseando un feliz cumpleaños, incluidos algunos chicos del equipo de fútbol porque soy amigo de ellos. Entonces, mi papá incluso rechazó la oferta de llevarme y me quedé atrapado en casa. Este tipo de cosas han estado sucediendo desde que falleció mi madre. Siempre ha sido muy obvio para mí que mi papá tiene un favorito y no soy yo. Nunca tuve ningún problema con eso, pero ese día simplemente lo perdí. Empecé a gritarle a mi papá y tuvimos una gran pelea por la forma en que él actuaba y me había tratado desde que falleció mi madre. Nunca me elogió, ni siquiera cuando lograba algo grande como ganar competencias o tener un buen desempeño en clase, pero mi hermano recibía elogios incluso por las cosas más pequeñas. También se comportó de manera muy diferente con nosotros. Era bastante distante conmigo y con mi hermano era una persona diferente. De hecho, actuó como un padre con él. Siempre lo había aguantado porque sabía que mi hermano se parecía mucho a él, por lo que le resultaba más fácil conectarse con mi hermano. Pero esa no era razón para que me tratara así.
Me puse firme y le dije que si me dejaba sola en casa el día de mi cumpleaños y no me permitía traer a mis amigos o incluso salir con ellos, entonces haría lo que quisiera y ellos ni siquiera podrían detenerme. Pero mi padre me amenazó y me dijo que si hacía algo de eso, me cortaría los fondos para la universidad y yo terminaría sin nada. Se supone que debo comenzar la universidad en un par de meses, así que no podía arriesgarme porque no tengo dinero propio. Entonces, con gran pesar, tuve que dejarlos ir la mañana de mi cumpleaños y tuve que cancelar todos mis planes. Te dije que si quisiera podría salir con mis amigos apenas regresaran. Me daría el dinero para tener una fiesta aún más grande, pero eso no fue suficiente porque quería salir con mis amigos en mi cumpleaños y no pasar el día solo en casa. Así que estuve muy alterada todo el día y lloré hasta quedarme dormida esa noche. A la mañana siguiente, sin embargo, me desperté con una sorpresa porque alguien empezó a tocar el timbre muy temprano en la mañana. Cuando fui a comprobar quién era, me di cuenta de que era mi abuelo. Los padres de mi papá fallecieron cuando yo era pequeña, ya que eran bastante mayores, y mi papá es el menor de 4 hermanos. No era exactamente muy cercano al resto de su familia, por lo que después de que sus padres fallecieron, solo hablábamos y nos reuníamos con su familia durante las vacaciones. Pero solía ser muy cercano a los padres de mi madre y nos reuníamos con bastante frecuencia cuando ella estaba viva, ya que ellos venían siempre que podían. Viven fuera del estado, así que tendrían que volar hasta aquí para vernos, pero siempre nos dijeron que valía la pena. Sin embargo, después de que mi madre falleció, las cosas cambiaron y las cosas empeoraron aún más para mi abuelo porque 8 meses después de perder a mi madre, también perdió a su esposa. Tuvieron un accidente automovilístico y mi abuela luchó por su vida durante un par de días antes de sucumbir finalmente a sus heridas. Mi abuelo acabó perdiendo las piernas en el accidente automovilístico, está paralizado de cintura para abajo y tiene que usar una silla de ruedas para desplazarse. Entonces, durante los últimos 2 años, solo he podido verlo una vez al año durante las vacaciones, y ha sido bastante malo porque solía estar muy lleno de vida. Pero después de perder a su esposa e hija, se volvió muy callado y triste. Obviamente, todos se sienten muy mal por él, pero él dice que eso lo hace sentir aún peor porque no quiere que la gente se compadezca de él. Entonces, traté de actuar como siempre con él, a pesar de que verlo me da ganas de llorar porque extraño a la persona que solía ser. Esa es parte de la razón por la que nunca le conté sobre mi extraña relación con mi papá y mi hermano. No quería ponerle las cosas aún más difíciles. Compartir eso con él solo lo haría sentir mal porque no sería capaz de hacer nada al respecto, y no quería hacerlo sentir aún más impotente. Entonces, cada vez que lo visité en los últimos 2 años, solo me limité a las cosas felices. Pero el día después de mi cumpleaños, cuando apareció en mi puerta con su enfermera para sorprenderme, terminé derrumbándome de lo conmovido que estaba. Mucha gente de la familia me había deseado lo mejor, pero que él apareciera hasta aquí solo para sorprenderme fue algo que realmente me afectó. Saber que ni siquiera mi hermano y mi papá hubieran hecho tal cosa por mí es lo que me hizo empezar a llorar tan pronto como lo vi. Entonces me emocioné bastante. Tuvo que consolarme por un tiempo antes de que pudiera agradecerle. Intenté disimular por qué había empezado a sollozar tan pronto como lo vi diciéndole que me conmovió que se hubiera molestado en volar hasta aquí a pesar de sus restricciones con la silla de ruedas y esas cosas. Pero supongo que se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal y, después de un tiempo, empezó a preguntarme dónde estaban mi padre y mi hermano. Al principio, traté de inventar excusas para ellos, pero, sinceramente, estaba exhausto de intentar encubrir el hecho de que eran simplemente terribles conmigo. Entonces le dije la verdad y pareció realmente sorprendido. Después de procesarlo, empezó a mostrarse más enojado que sorprendido. Me dijo que si quería, podía vivir con él durante los próximos meses hasta que tuviera que empezar la universidad. Para ser honesto, eso en realidad sería más fácil para mí porque había decidido ir a la universidad fuera del estado porque necesitaba algo de espacio lejos de mi papá y mi hermano. Casualmente, mi universidad está más cerca de la casa de mi abuelo que aquí, así que si me quedara con mi abuelo, solo tendría que conducir un par de horas para regresar a casa, mientras que aquí tendría que tomar un vuelo de ida y vuelta. No es que me extrañaran aquí. Mi papá tenía a mi hermano y mi hermano tenía a mi papá. Así que ni siquiera tuve que pensarlo 2 veces antes de aceptar la propuesta de mi abuelo. Me dijo que se iría tan pronto como mi papá y mi hermano regresaran a casa porque tenía un asunto pendiente con mi padre. Así que se quedó conmigo ese día y le conté todo lo que había pasado durante los últimos años desde que falleció mi madre. Era como si finalmente se hubieran abierto las compuertas y tuviera alguien con quien compartir todo esto. Por supuesto, mis amigos lo sabían, pero no es como si pudieran ayudar, y cada uno tiene sus propias cosas con las que lidiar.
No soy lo suficientemente cercano al resto de mi familia para hablar con ellos sobre esto, así que de todos modos no habría hecho ninguna diferencia. Cuando mi abuelo me preguntó por qué nunca le había contado nada de eso, le expliqué que no quería que se sintiera impotente. Me dijo que habría luchado por la custodia, pero, sinceramente, habría sido muy poco probable que obtuviera la custodia de mí porque no es como si mi padre me estuviera maltratando activamente o privándome de nada. Pero dijo que habría encontrado una manera de ayudarme y que debería habérselo dicho antes. De todos modos, no se lo había dicho antes, y así fue. Tuve que aguantar la situación durante mucho tiempo, pero esto fue el colmo para mí. Afortunadamente, mi abuelo estuvo aquí para finalmente sacarme de apuros. Así que al día siguiente, cuando mi padre y mi hermano finalmente regresaron a casa por la mañana, se llevaron una gran sorpresa. Mi abuelo generalmente nos trata a mí y a mi hermano por igual ya que él no es mi papá, pero esta vez ni siquiera se molestó en saludar a mi hermano. Ni siquiera esperó antes de confrontar a mi padre sobre lo que había sucedido y lo que había oído de mí. Por primera vez en su vida, mi padre realmente parecía avergonzado de sí mismo y parecía como si estuviera nervioso. Sabía a ciencia cierta que él siempre había querido impresionar a mi abuelo. Incluso cuando lo visitábamos después de que mi madre falleciera, hacía un gran espectáculo al tratarnos bien a mí y a mi hermano. Pero no tenía idea de que le tenía tanto miedo a mi abuelo, y me gustó el hecho de que por primera vez tuviera que rendir cuentas ante alguien por la forma en que me había tratado. De todos modos, después de regañar a mi padre durante un par de minutos, mi abuelo nos dijo a mi hermano y a mí que saliéramos a caminar porque tenía que discutir algunas cosas con mi padre en privado. No quería que ninguno de los dos volviéramos a casa hasta que nos hubiera llamado. Era confuso, pero era obvio que se suponía que no debíamos discutir en ese momento, así que ambos salimos de la casa. Mi hermano y yo no somos exactamente amigos, así que tomamos caminos separados. Durante unos 45 minutos, él estuvo en la casa de uno de sus amigos y yo en la mía. Cuando mi abuelo finalmente nos llamó, parecía estar de muy mal humor y muy enojado. Cuando entré, era obvio que mi papá había estado llorando porque tenía los ojos hinchados. Eso fue impactante porque mi papá rara vez llora y sabía que definitivamente algo debía haber sucedido. De todos modos, mi abuelo me dijo que empacara mis cosas, solo las cosas importantes, y el resto lo recogeríamos más tarde. Entonces hice lo que me pidió y aproximadamente media hora después tenía una bolsa lista. Luego cogimos un taxi y nos dirigimos al hotel más cercano. Allí mi abuelo me dijo que de ahora en adelante estaría viviendo con él. Fue muy conveniente porque, como dije, significaba que también estaría más cerca de mi universidad, así que no tuve exactamente ningún problema con eso. Pero cuando le pregunté qué había pasado con mi papá, me dijo que no era de mi incumbencia en este momento y que solo quería que me concentrara en mi futuro. Mientras me iba, noté que mi papá no me había dicho nada y ni siquiera me había dicho adiós. A mi hermano ni siquiera parecía importarle. Así que eso fue todo. 2 días después de que me mudé de mi casa con mis cosas, mi abuelo y yo tomamos un vuelo a su casa y desde entonces vivo aquí. No pensé que tendría noticias de mi papá o mi hermano en el corto plazo, y había dejado de preguntarme qué había pasado entre mi abuelo y mi papá porque claramente mi papá había estado lo suficientemente feliz como para dejarme ir. Pero eso cambió hace 2 días cuando recibí un mensaje de mi papá diciendo que lamentaba todo y que no se daba cuenta de que yo me había sentido abandonada. Reconoció el hecho de que había fracasado como padre y que ni siquiera se había dado cuenta porque estaba muy ocupado con mi hermano, el único niño con el que había logrado conectarse. Dijo que siempre me había considerado muy diferente a él, y por eso siempre se había mantenido alejado de mí porque no creía que fuera capaz de entenderme. Pero con mi hermano, allí fue diferente y agregó que consideraba que no construir una buena relación conmigo era el mayor error de su vida. Se había dado cuenta de eso gracias a mi abuelo. Ya sabía todo eso, así que no me sorprendió. Honestamente, ni siquiera me había importado el hecho de que él estuviera más cerca de mi hermano que de mí, ya que yo estaba más cerca de mi mamá que de él. Lo que no me gustó fue que me había maltratado y ni siquiera se daba cuenta de que me había estado tratando mal. Pero supongo que había recobrado el sentido después de que me mudé. Me dijo que realmente quería disculparse conmigo y que quería hacer las cosas bien. Me dijo que sabía que ahora me había mudado con mi abuelo y que tenía la intención de quedarme con él hasta que terminara la universidad. Pero él realmente querría que volviera a casa con él para que pudiéramos hablarlo y resolverlo, y eso es lo que mi madre hubiera querido, según él. Creo que estoy de acuerdo en que eso es probablemente lo que mi madre hubiera querido porque cuando ella estaba cerca, siempre nos presionaba a mi papá y a mí para que pasáramos más tiempo juntos, pero nunca la escuchamos. Sin embargo, no quiero comprometerme con nada en este momento y por eso no respondí el mensaje de mi papá.
Si soy honesto, ni siquiera estoy seguro de si quiero reparar mi relación con ellos ahora mismo o no. Ni siquiera he empezado la universidad todavía, pero solo faltan un par de semanas para hacerlo. Incluso cuando lo hago, solo planeo regresar a la casa de mi abuelo en fines de semana alternos, por lo que sería más conveniente que regresar a casa. Además, no se trata solo de la comodidad. También se trata de la relación que tengo con mi abuelo, y no la tengo con mi papá ni con mi hermano. Así que no es que me sienta obligado a volver a casa con ellos para intentar arreglar las cosas. Pero claro, si él lo intenta, ¿no debería hacerlo yo? He tenido muchos sentimientos encontrados sobre lo que dijo mi papá y no sé qué hacer con esta situación. ¿Qué pasaría si le dijera a mi padre que no quería volver a vivir con él y que quería quedarme con mi abuelo? Honestamente, no sé por qué mi papá querría que me quedara en casa cuando él y mi hermano iban de viaje a pescar. Solía decirme que no era seguro para nosotros dejar la casa completamente vacía. Incluso cuando hacíamos viajes familiares cuando mi madre estaba presente, él contrataba a alguien para que cuidara la casa. Supongo que es solo una cosa con mi papá. En cuanto a si en realidad soy el hijo biológico de mi padre o no, no sé cómo responder. Quiero decir, he oído hablar de personas que tratan mal a sus hijos adoptivos en comparación con sus hijos biológicos, así que no me sorprendería que en realidad no fuera su hijo. Pero nadie ha dicho nunca nada que indique que no lo soy, y tampoco tengo ninguna prueba de paternidad que demuestre nada. En lo que a mí respecta, definitivamente soy su hijo. Si me preguntas, ni siquiera creo que importe si soy su hijo biológico o no. Él ha sido quien me crió con mi madre. Biológico o no, soy su hijo de alguna manera, y debería haber respetado eso y haberme tratado tal como trató mi hermano. De todos modos, ese no es el punto ahora. Para responder a las preguntas que me hicieron, no sé si él es mi padre biológico real o no. Si me entero, os lo haré saber. Actualización 1. Después de mucha deliberación, decidí preguntarle a mi abuelo si en realidad soy el hijo biológico de mi padre o no. No podía dejar de pensar en ello después de que un grupo de personas en los comentarios sugirieran que tal vez él me estaba tratando de manera diferente porque en realidad no era su hijo. También estaba el comentario que había hecho mi abuelo acerca de tratar de obtener la custodia de mí si le hubiera contado la forma en que mi padre me había estado tratando antes. Empecé a pensar que él no habría dicho eso si no tuviera motivos para creer que habría podido obtener la custodia de mí. Entonces sentí que tenía que preguntarle. Tuve que reunir mucho coraje, pero finalmente sentí que merecía saber la verdad. Anoche me senté con él y le solté la pregunta sin pensar mucho en ello. Lo tomó por sorpresa, pero luego me dijo que sabía que eso iba a pasar en algún momento. Aunque mi madre siempre había tratado de ocultármelo, ahora tengo edad suficiente para saberlo. Resulta que definitivamente soy el hijo biológico de mi padre, y lo sabemos con certeza porque se han realizado varias pruebas de paternidad para confirmarlo. Aparentemente, el problema no es mi paternidad, sino el incidente que tuvo lugar antes de mi nacimiento y que probablemente hizo que mi padre se sintiera resentido conmigo. Mi padre había estado descuidando a mi madre debido a su trabajo antes de que yo naciera, y en ese momento solo habían estado casados 2 años y juntos 4. Ella siempre se arrepintió de esto, pero mi madre terminó teniendo una aventura con una de sus amigas y mi papá se enteró. Ella terminó la aventura y acordaron buscar terapia de pareja, pero un par de semanas después descubrió que estaba embarazada. El único problema era que no tenía idea de quién sería el bebé en realidad. Mi papá quería interrumpir el embarazo por completo, pero mi madre no estaba de acuerdo. Entonces, tuvieron que esperar a que el embarazo llegara a una etapa en la que pudieran realizar una prueba de paternidad. Hasta entonces, la pareja de mi madre era una gran parte de todo el proceso porque también podría haber sido su hijo. Si lo fuera, mi madre dijo que no quería ser injusta con su futuro hijo y había dicho que los 3 tendrían que criarme juntos. Obviamente, mi padre no estaba de acuerdo con esa idea e insistió en que solo él y mi madre deberían tener la custodia del bebé, sin importar quién fuera el padre biológico real. Pero mi madre quería ser justa y terminaron peleando mucho por esto. Decidieron permanecer juntos porque en realidad se amaban. Y eso terminó siendo bastante malo para mí porque a pesar de que era hijo de mi papá, después de que se enteraron, mi mamá cortó todo vínculo con su pareja. No parecía ser suficiente para mi padre. Después de que nací, se realizaron un par de pruebas más para asegurar que era absolutamente 100% hijo biológico de mi padre, y lo era. Había sido probado. Pero a pesar de eso, mi papá continuó peleándose con mi madre hasta que ella amenazó con irse conmigo. Ahora bien, obviamente no estoy diciendo que mi madre tuviera razón. Definitivamente no debería haber engañado a mi papá y debería haber tratado de hablar con él antes de salir de su camino para buscar el amor fuera del matrimonio. Pero si mi padre le hubiera dado una segunda oportunidad,
Debería haber intentado que funcionara en lugar de buscar peleas constantemente con ella. Creo que es un hombre realmente confundido porque a pesar de que decidió quedarse con mi madre y hacer que todo funcionara con ella a pesar de que ella me engañó, supongo que no pudo soportar eso y decidió que iba a descargar toda su ira y frustración conmigo. El hecho de que no me pareciera en nada él en cuanto a mi personalidad probablemente lo irritaba aún más. Y así es como llegamos a esta situación en la que él realmente estaba resentido conmigo sin que fuera culpa mía. Cuando mi madre estaba viva, él parecía llevarse bastante bien con ella, así que nunca hubiera podido adivinar que habían tenido problemas como este en el pasado. Pero supongo que tiene sentido si consideras el hecho de que él estaba resentido conmigo, por lo que ya no necesitaba descargar su enojo con mi madre. De todos modos, esa es una parte de la historia. La razón por la que mi papá parece sentirse tan culpable por haberme tratado mal en el pasado es porque mi abuelo le dijo que lo iba a sacar de la herencia. La herencia de mi padre tuvo que dividirse en 4 partes debido a sus hermanos, por lo que en realidad no recibió mucho en aquel entonces. Pero después de que mi madre falleció, mi abuela aparentemente cambió su testamento y dejó todo lo que tenía mi papá y sus nietos. Sin embargo, después de que mi abuelo se enteró de la forma en que mi padre me trataba, tuvo una discusión con él y realmente lo reprendió. Le dijo a mi padre que lamentaba mucho el hecho de que su hija lo hubiera engañado, pero que esa no era razón para que todavía me lo reprochara, ya que nada de eso era culpa mía. Ni siquiera había nacido cuando sucedió, y aunque no me parecía en nada a mi papá, todavía era su hijo biológico, y eso había sido probado por varias pruebas de paternidad, algunas de las cuales incluso había realizado de forma independiente sin el conocimiento de mi mamá para que mi madre no pudiera haber interferido con los resultados. Así que realmente no tenía motivos para comportarse como lo hizo conmigo y, sin embargo, un día decidió que no me trataría como a su hijo. En cambio, me castigaría por lo que mi madre había hecho. Eso no era aceptable. Papá le había dicho que después de enterarse de cómo me trataban, ya no podía permitir que esperara nada de él. Ahora, cualquier parte de la herencia que mi padre iba a recibir sería para mí. Mi papá había estado llorando por eso y también porque sentía que iba a perderlo todo de una vez. Entonces, cuando le pregunté a mi abuelo si mi padre se estaba acercándome para pedir la herencia o porque realmente lo sentía, mi abuelo me dijo que realmente no tiene idea. Dijo que lo sabe, pero que no puede ayudarme aquí. Por si sirve de algo, mi abuelo me dijo que mi padre parecía realmente molesto, pero todavía no sé si tiene motivos ocultos o no. Es muy difícil confiar en él después de todo lo que ha pasado, así que supongo que seguiré sin responderle a mi padre hasta que esté seguro. Actualización 2. Estoy en la universidad ahora mismo. Empecé hace un par de semanas y hasta ahora me ha ido muy bien. Olvidé informarle sobre lo que pasó con mi papá porque, para ser honesto, realmente no pasó nada después de ese mensaje que envió. No le respondí y él no se molestó en acercarse a mí nuevamente. Así que supongo que solo se estaba acercando a mí para pedir la herencia porque si realmente se hubiera sentido mal por todo, definitivamente habría hecho otro intento de acercarse a mí. Ahora han pasado casi 4 meses desde la última vez que hablamos, así que no creo que intente contactarme pronto. En cuanto a mi hermano, nunca fuimos muy cercanos cuando vivíamos juntos, y ahora no tenemos absolutamente ningún contacto, y definitivamente estoy más que bien con eso. La única persona de mi familia con la que todavía estoy en contacto es mi abuelo, y hablamos por teléfono cada 2 días. Estaba un poco enojada con él por ocultarme estas cosas, pero claro, él solo estaba tratando de hacer lo correcto para su familia. De todos modos, no creo que hubiera sido capaz de manejar la verdad antes, así que es una buena decisión de su parte no haberme dicho antes. Al menos ahora soy un adulto y puedo procesar esto. Si me hubiera enterado antes de la infidelidad de mi madre, no sé cómo habría reaccionado. Saber de su pasado definitivamente ha cambiado mi perspectiva sobre ella, pero no de la forma en que la odio ahora. Es solo que me di cuenta de que ella era una persona imperfecta y no la madre perfecta que yo idolatraba. Pero está bien. Siempre la amaré porque no importa lo que haya hecho. Sigue siendo mi madre. De todos modos, eso fue todo, supongo. Actualización 3. Hola, no hay mucho que agregar. Todavía no tengo contacto con mi familia, pero me graduaré en un par de semanas y supongo que de alguna manera mi padre se enteró. Me envió un correo electrónico felicitándome recientemente y no sé qué hacer con él. Lo pensé durante un par de días, pero luego decidí no responder porque estoy bien con cómo van las cosas en este momento. No quiero restablecer contacto con él de momento y cuando lo haga se lo haré saber. Tuve que publicar una actualización.